Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 15 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía con el pelo rojo, con la inteligencia de Minato y era un prodigio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 15. Aunque Jiraiya había luchado contra innumerables oponentes de todas las formas y tamaños a lo largo de los años, le resultaba difícil creer que el hombre que tenía delante fuera realmente humano. Mientras corría a cuatro patas por los tejados, una cola de hierro salió de la capa del hombre hacia Jiraiya, quien saltó hacia atrás. Sin pausa, la boca del hombre se abrió y una andanada de agujas Senbon salió disparada rápidamente. Habrían golpeado a Jiraiya, si no fuera por su técnica de melena blanca que lo protegía. Así las cosas, las agujas se desviaron y rebotaron inofensivamente hasta el suelo. Jiraiya aterrizó a cierta distancia y esperó a que su oponente lo persiguiera. Sin embargo, como sospechaba, el hombre no se movió de su azotea. Parecía que, sin importar cuántas veces Jiraiya intentara trasladar la batalla fuera de los muros de la aldea, el hombre no lo seguiría. Estaba claro que, si bien su oponente previsto era Jiraiya, su objetivo principal era proteger el perímetro de la barrera que separaba a Hokage y a Orochimaru. Eso por sí solo le indicó a Jiraiya que su oponente era diferente de los demás a los que se había enfrentado en la organización hasta el momento. En lugar de luchar por amor a la batalla o para saciar su sed de sangre, este hombre luchaba con un propósito. Esto era un problema, por supuesto, porque significaba que Jiraiya no podía invocar a Gamabunta. Y aunque Jiraiya pensaba que eventualmente podría superar al titiritero, con la aldea como campo de batalla, quería minimizar los daños colaterales tanto como fuera posible. Jiraiya-sama. ¿Está bien? Un ninja de cabello oscuro apareció a su lado, con un equipo de 3 jóvenes shinobi a cuestas. «Pero si es Asuma», exclamó Jiraiya. «No me descartes solo porque he empezado a desarrollar un poco de tripa». Asuma levantó un par de espadas y sonrió con tristeza. «Ni se me ocurriría. Estamos aquí para ayudar. ¿Cuál es tu plan para este payaso?» «Es curioso que lo preguntes». Jiraiya se mordió el pulgar, se pintó 2 líneas rojas en la cara y juntó las manos. «No puedo separarlas por un tiempo, así que voy a necesitar que todos ustedes me den algo de tiempo». Si bien hubiera sido más rápido viajar en su estado transformado, las llamas azules eran demasiado visibles y a Yujito no le gustaban sus probabilidades contra un oponente de largo alcance. A lo lejos, en el cielo, podía distinguir la mota blanca que era el extraño organismo volador perteneciente a los intrusos de Akatsuki. Ocultando su presencia lo mejor que podía mientras mantenía un ritmo que no flaqueara, Yujito había estado siguiendo su cola durante las últimas horas. Desde entonces, habían dejado atrás el país del rayo y ahora estaban bordeando la frontera del país del hielo. O eso, o ya estaban en el país de las aguas calientes. Yujito no siempre era el mejor en detectar la dirección. Lenta pero seguramente, Yujito podía sentir que el cansancio del día anterior comenzaba a agobiarla. La aldea se había quemado hasta quedar reducida a cenizas. El Raikage se había ido. Todos sus amigos estaban muertos o desaparecidos. A mí, por mi parte, me resulta muy agradable esta nueva situación, ronroneó el Dos Colas. A pesar de sí misma, Yujito ni siquiera tuvo la energía para reaccionar como solía hacer. No era como si hubiera esperado que el demonio gato tuviera tacto en primer lugar. Tenía asuntos mucho más urgentes que considerar. Inesperadamente, su silencio pareció inquietar al Dos Colas, y quedó en un maravilloso silencio, lo que le permitió a Yujito pensar mientras corría por la tundra, con los ojos fijos en su objetivo. El momento de atacar sería cuando los intrusos aterrizaran. No importaba si sus oponentes eran el número 1, el número 2 o toda la organización Akatsuki. Yujito no sabía si Killer B estaba vivo ni qué intentaban lograr los Akatsuki. Pero ella no podía dejarlo atrás. No otra vez. ¡Cuidado! Asuma, que había estado entrando y saliendo de la ofensiva de su oponente, dejó escapar un rugido cuando otra tormenta de Senbon cayó sobre un tejado. Su única estudiante se apartó justo a tiempo, cuando de repente se congeló y se desplomó en un montón de extremidades. Un pequeño corte en su brazo brillaba de un rojo intenso. Parecía que una sola aguja la había rozado. «¿Veneno?» «Y no», gritaron sus compañeros de equipo, corriendo a su lado. Como Jiraiya temía, su oponente parecía estar superando a Asuma y su equipo. Era difícil quedarse de brazos cruzados y permitirles que lo cubrieran. Afortunadamente, sus preparativos estaban casi completos.
En una explosión de humo, dos sapos aparecieron sobre sus hombros. Fukasaku y Shima, sus aliados de toda la vida que reunían energía natural para él. Y yo que pensaba que no te gustaba esta forma, dijo Fukasaku. Jiraiya hizo una mueca al sentir que su nariz se hinchaba. Ahora no es momento de ser tan exigente con mi apariencia. Sus sentidos se intensificaron rápidamente y Jiraiya notó algo interesante en su oponente. Todo lo que podía ver del hombre, ya fuera el rostro, extrañamente rígido en sus movimientos, o la cola, parecía estar conectado a delgados hilos de chakra. Una marioneta. Eso explicaba la falta de naturalidad de su enemigo. No era humano después de todo, sino una marioneta. Jiraiya había oído los rumores sobre el maestro titiritero dentro de las filas de Akatsuki, y ahora tenía un rostro para el nombre, Sasori de la Arena Roja. Sin embargo, a diferencia de una marioneta normal, los hilos de chakra parecían dirigirse hacia adentro. Jiraiya nunca había visto algo así, y sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. ¿Estaba el verdadero titiritero dentro de la marioneta? Retrocede, gritó Jiraiya a Asuma. Lleva a tu equipo a un lugar seguro. Asuma miró con tristeza a su alumno antes de mirar hacia el tejado que se extendía más allá de Sasori, hacia la barrera violeta que rodeaba al Hokage y a Orochimaru. Con una expresión desgarrada, dijo: por favor, protege a mi padre. Subestimas a ese anciano, dijo Jiraiya. Estará bien. Su tono debió haber sido demasiado jovial. Asuma solo respondió con un gesto sombrío, antes de recoger a su estudiante y desaparecer. El sabio, Jiraiya, dijo Sasori, arqueando la cola de la marioneta con curiosidad. He oído mucho sobre ti. Serás una excelente incorporación a mi colección, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las lenguas de Shima y Fukasaku estallaron y Jiraiya saltó hacia adelante. Una lengua musculosa envolvió la cola de Sasori, neutralizándola, mientras que la otra ató la boca de la marioneta. Jiraiya retiró su mano para lanzar el Rasengan a la marioneta hacia el olvido, cuando Sasori levantó su brazo izquierdo, revelando lo que parecía ser un torpedo. Un buen titiritero siempre tenía unas bajo la manga, pero nunca habían tenido que enfrentarse a un sapo sabio. La melena blanca de Jiraiya se alzó para defenderlo de la metralla que se aproximaba y su puño impactó sólidamente en la cabeza del títere de Sasori. El títere era sorprendentemente resistente. Si bien fue un golpe que hubiera pulverizado la cabeza de cualquier otra persona en pedazos, en el caso del títere, su cara se hundió hacia adentro, antes de que el títere entero volara hacia atrás, girando corporalmente por el aire. Se estrelló contra el techo de un edificio cercano, haciendo que toda la infraestructura se derrumbara al suelo. Jiraiya hizo una mueca. Oh querido Jiraiya, reprendió Shima. No hay tiempo para eso ahora, la barrera, instó Fukasaku. Con una última mirada hacia el humo que se elevaba, Jiraiya saltó por los tejados de tejas hacia su objetivo. 4 paredes violetas se alzaron alrededor de varias figuras diferentes que parecían estar enzarzadas en combate. Varios. Al observar los rostros de los nuevos combatientes, Jiraiya se dio cuenta de golpe. Eran el primer y el segundo Hokage, aparentemente de vuelta de entre los muertos, para cumplir todas las órdenes de Orochimaru. ¿Qué había estado haciendo su antiguo compañero de equipo a lo largo de los años? Varios Anbu, aparentemente incapaces de hacer algo más que gritar palabras de aliento, observaron la batalla desde fuera de la barrera. Incluso si la forma y el aspecto son los mismos, no son ni el primer ni el segundo Hokage. Lo sé, respondió el tercero. A pesar de sus palabras, Jiraiya conocía a su maestro. La confusión interna que debía haber sentido al luchar contra el Hokage anterior sin duda le haría contenerse inconscientemente. Jiraiya tenía que intervenir, y rápido. Además, esta era su pelea. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Jiraiya se tensó y saltó, justo cuando una ola de brazos de marioneta se estrelló contra el techo. Mientras volaba de regreso, miró hacia abajo y vio a un hombre pelirrojo con túnicas de Akatsuki observándolo desde el suelo. Una marioneta grande y descomunal flotaba en el aire detrás de él. Me estaba preguntando cuándo saldrías de esos escombros, gritó Jiraiya. La misión de Ajisaid parecía bastante simple. Vigilar al Jinchuriki, si parecía que iba a escapar, aplastar el escarabajo de madera que le habían dado. Presumiblemente, eso alertaría a quien quiera que estuviera controlando el escarabajo. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, como solía ser el caso. Una vez que el Jinchuriki se transformó, Ajisaid y Yaku se vieron obligados a retirarse, y Ajisaid recordó a la fuerza la existencia de poderes que ni siquiera podía comprender.
Fue otra demostración impresionante de la destreza de Lord Pain, y se sintió honrada de tener la oportunidad de observar desde lejos. Pero por alguna razón, esta vez, a Ahisai le resultó más difícil tragar de lo habitual. Sorprendentemente, la hoja oculta no se rindió sin luchar. Después de que varios otros mantuvieran a raya a la bestia durante un tiempo, Ahisai observó con incredulidad cómo finalmente apareció un ninja de la hoja y, con un solo golpe, obligó a la bestia a transformarse nuevamente en Jinchuriki. Era un mundo que le era completamente desconocido y Ahisai estaba preparado para aplastar al escarabajo cuando Aku la detuvo con un movimiento de cabeza. Ella podría haberse estado preparando para entregarlo al sonido oculto, pero confiaba en él. Eso fue hasta que Aku desapareció de repente. Ahisai se quedó paralizado y miró a su alrededor. ¿A dónde había ido? Aunque había estado callado todo el día, ella lo había atribuido al misterioso sello. De repente, empezó a preguntarse frenéticamente si de alguna manera había escuchado su conversación con el Junin. En un instante, Aku reapareció. O al menos, ella pensó que era él. Llevaba una máscara que ella nunca había visto antes. Dando un paso tambaleante, Aku se tambaleó hacia ella y ella se apresuró a ayudarlo. «Aku, ¿qué hiciste?» «Corre», dijo entre dientes. Los árboles crujieron y un joven ninja rubio apareció al otro lado del claro. En cuanto los vio, su rostro se deformó de furia, y Ahisai sintió que daba un paso atrás sin darse cuenta. «Shinramsin no Jutsu, técnica de destrucción mental», gritó el ninja de la hoja. Mientras Aku se lanzaba a un lado, Ahisai sintió que algo muy extraño le sucedía a su cuerpo. En contra de su voluntad, cada mano sacó un kunai de su funda. Mientras observaba con horror, se abalanzó sobre su compañera de equipo. Sonido metálico. Una espada que no había estado allí un momento antes se lanzó a su encuentro. Ahisai se encontró cara a cara con una máscara Ambu, otro ninja de la hoja. Antes de que pudiera gritar, el Ambu detuvo su otro kunai, antes de deslizarse por debajo de sus defensas y darle un codazo en la cara. Ahisai sintió que se le partía la nariz. Cuando soltó un grito de dolor, se llevó las manos a la cara y se dio cuenta de que había recuperado el control de sus extremidades. El ninja de la hoja gritó. «Oye, yo estaba control», se interrumpió. Con los ojos llorosos y las manos llenas de sangre, Ahisai miró hacia arriba para ver al ninja de la hoja caer al suelo. El Ambu se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» «Lo siento». «¿Quién eres tú?», preguntó Ahisai con voz ronca. «No te preocupes, estoy de tu lado». El Ambu extendió una mano y se quitó la máscara para revelar a un joven con gafas. «Puedes llamarme Kabuto». Tras la misteriosa y abrupta desaparición del tercer Kazekage, el repentino vacío de poder que dejó su ausencia dejó a la arena oculta en un estado de caos. No sería una exageración decir que la desaparición del tercer Kazekage había jugado un papel crítico en el comienzo de la decadencia de la arena oculta. Incluso ahora, años después, Hirai ya sabía que la aldea todavía estaba buscando al hombre que una vez había sido aclamado como el Kazekage más fuerte de todos los tiempos. Ahora, Hirai ya sabía exactamente lo que le había pasado al tercero. Se había convertido en la marioneta humana de Sasori. Una ola de polvo de hierro negro se estrelló contra el suelo justo cuando Hirai ya saltó. Sintió que una partícula rozaba su piel y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que un solo instante de contacto podría haber acabado con él. Las profundidades a las que el hombre podía caer nunca dejarían de asombrar a Jiraiya. Sasori había sacrificado un futuro brillante con la arena oculta para obtener la arena de hierro del tercero. Si bien a Jiraiya le pareció el colmo de la estupidez, tal vez el intercambio valió la pena para algunos. Jiraiya no sabía demasiado sobre la técnica legendaria, pero sabía que si no hubiera tenido a los sapos sobre sus hombros reuniendo energía natural para él, la batalla muy bien podría haber llegado a su conclusión. De repente, los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par. Se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco. Apenas visible a través de las paredes de la barrera púrpura, un espectro demacrado con cuernos surgió de detrás del tercero Kage. «Sensei», suspiró. «¡No!». Como si hubieran escuchado sus súplicas, las paredes desaparecieron de repente y Jiraiya se dio cuenta de que el ninja del sonido debía haber liberado la barricada. Sin pensarlo dos veces, Jiraiya se lanzó por los aires. Cuando aterrizó, Jiraiya se encontró en su peor pesadilla, una de la que no podía despertar. Con una sola mirada, supo al instante lo que acababa de ocurrir, lo que el tercero había sacrificado. Los brazos de Orochimaru colgaban como dos trozos de carne de sus hombros. Sus ojos afligidos estaban fijos en el tercero mientras este caía sin vida al suelo. «Sensei».
gritó Jiraiya, corriendo al lado de su maestro. Apoyó al tercero en su regazo, sacudiéndolo, sabiendo todo el tiempo que era inútil. El sello de la muerte del segador era irrompible y, sin importar lo que pasara, el usuario pagaba el precio con su vida. El tercero se movió y su boca se curvó en una última sonrisa. Jiraiya, te lo dejo, a ti, y luego se fue. A la luz del sol, sin la sombra del sombrero del Hokage, Jiraiya vio cómo el rostro del tercero se había arrugado con el paso de los años. Inclinando la cabeza, bajó con cuidado el cuerpo al suelo, maravillándose de cómo alguien que alguna vez fue considerado un dios pudo haberse convertido en algo tan frágil. Vamos, escuchó a Orochimaru gritar entre dientes a sus subordinados, quienes saltaron al lado de su líder. Te lo dejo a ti. Jiraiya se puso de pie, respiró profundamente y miró a Orochimaru. En su rostro demacrado, Jiraiya no encontró rastro de tristeza ni arrepentimiento. Solo había ira y odio, y sintió que su corazón se encogía al darse cuenta. Jiraiya dio un paso hacia Orochimaru. Y luego otro. Para los demás que lo observaban, todo lo que debieron haber visto fue una imagen borrosa. Pero para Jiraiya, cada paso que lo acercaba parecía extenderse hasta la eternidad. Al final, llegará un día en que te verás obligado a tomar una decisión crítica. Esa elección que hagas, decidirá en qué dirección irá el cambio. Había huido de esa decisión durante años, negándose a elegir. Había esperado que si se aferraba al camino del pacifismo, todo se resolvería por sí solo, que podría convertirse en alguien capaz de cambiar los corazones de las personas con sus historias, que su equipo fragmentado encontraría cada uno su camino a casa. Sin embargo, después de haber esperado y esperado tanto tiempo, el tercero se había ido y la aldea estaba en llamas, y de repente, Jiraiya comprendió. Algunas personas no cambian. No porque no puedan, sino porque eligen no hacerlo. Aunque fue una píldora amarga de tragar, Jiraiya sabía que ya no podía huir de ella. Los recuerdos del pasado pasaron por la cabeza de Jiraiya mientras se acercaba. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par. Las lenguas de Fukasaku y Shima se lanzaron hacia los subordinados de Orochimaru, haciéndolos a un lado. Habían luchado en el mismo equipo y Jiraiya amaba a Orochimaru como a un hermano. Habría hecho cualquier cosa por él. Él habría muerto por él. Jiraiya retiró el brazo y una masa de chakra se agitó violentamente en su mano. Adiós, amigo mío, dijo con seriedad. Un hombre solitario, vestido con sencillez, con una armadura de malla y unos pantalones, se tambaleó desde el claro del bosque que rodeaba la hoja oculta. Se encorvó momentáneamente sobre las rodillas para recuperar el aliento y levantó la vista al ver el humo que se elevaba desde más allá de los muros. Con una mueca en la boca, se arrancó el itayate y lo arrojó a un lado. Una hoja cortada brilló brevemente a la luz antes de caer al suelo. El hombre se tambaleó hacia adelante, con la mente acelerada. Nunca había esperado regresar a la hoja oculta de esta manera, convertido en un esqueleto de su antiguo yo, con los músculos marchitos y convertidos en piel y hueso. Le dolía incluso respirar, por lo que caminar era insoportable. Y, sin embargo, tenía que moverse, así que lo hizo, con las articulaciones crujiendo en protesta con cada paso que daba y los pulmones ardiendo con cada tos. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre llegó a las puertas. Si bien deberían haber estado vigiladas, estaban abandonadas y entreabiertas. Sin embargo, sintiendo cierta inquietud, entró, esperando un desafío que nunca llegó. Con demasiada facilidad, la aldea se extendió ante él. Sintió que se le encogía el estómago. Incluso desde allí, los cuerpos en las calles eran claramente visibles. Aunque la mayoría parecían ser ninjas muertos en combate, también podía distinguir los restos de algunos civiles desafortunados, y la visión le provocó un dolor en el corazón. Era un dolor aún más visceral que el que sentía cada momento que estaba despierto. Habría llorado si hubiera tenido fuerzas. ¿Qué sentido había tenido todo aquello? Se habían sacrificado tantas vidas inocentes con el único fin de evitar la destrucción de la hoja. Había abandonado el pueblo como traidor y asesino, y ahora volvía a él como un hombre moribundo. Había sido una tontería pensar que todos sus planes podrían haber servido para algo. A pesar de sus esfuerzos, todo había salido mal, dejándolo con la sensación de ser un engranaje solitario en una máquina que no seguía las órdenes de nadie. Aún así, esta era su última oportunidad. No sabía cuánto tiempo le quedaba. ¿Días? ¿Horas? Era hora de dejar todos sus planes a un lado. Lo que importaba ahora era que, en el tiempo que le quedaba, esta era su última oportunidad de entregar toda la información que había reunido a lo largo de los años.
su última oportunidad de ver a su hermano. Cuando Kakashi se tambaleó hacia adelante y Naruto instintivamente saltó para agarrarlo, su primer pensamiento fue que tenía que ser un clon. Kakashi tuvo que haberse cambiado a sí mismo con un jutsu de reemplazo de cuerpo. En cualquier momento, el clon se disiparía y el Chunin saltaría de un árbol, con una mano sosteniendo el último libro de Jiraiya. Pero Kakashi no desapareció, y Naruto se encontró mirando fijamente un rostro grisáceo. La punta ensangrentada de una espada sobresalía del pecho del Chunin. Fue un golpe lo suficientemente fuerte como para haber disipado incluso un clon de sombra. Lo cual solo podría significar una cosa, Sensei, dijo Naruto, tontamente. Cuando Kakashi no respondió, se volvió hacia el ninja de la arena atado. ¿Alguno de ustedes puede curar? De repente, pensó en todas las veces que había pasado por alto un pergamino de ninjutsu médico a favor de uno de ninjutsu, y sintió que se le retorcía el estómago. Es una lástima, dijo el Chunin de la arena. Una espada que atraviesa el corazón de esa manera, su garganta se secó. Naruto tragó saliva con fuerza. ¿Qué estás tratando de decir? Era una pregunta estúpida. El Chunin de la arena miró fijamente a Kakashi como respuesta. Naruto siguió su mirada y vio que el rostro de su maestro se había vuelto pálido. Eso tenía que estar mal, así que Naruto presionó sus dedos en el pliegue de su cuello y no pudo encontrar el pulso. Todo en la cabeza de Naruto comenzaba a dar vueltas. ¿Cómo podía estar pasando esto? No hacía ni 10 minutos que habían estado hablando en el estadio. Pronto tendrían una revancha. Sensei, repitió. De nuevo, no hubo respuesta. El agarre de Naruto se aflojó y la mano de Kakashi cayó sin fuerzas al suelo. Al ver eso, Naruto sintió que algo en lo más profundo de él temblaba. ¡Cuidado!, gritó una voz. Aturdido, Naruto miró hacia arriba. Un Anbu que empuñaba una espada acababa de salir de entre los árboles y ahora se dirigía directamente hacia él. ¿Era un enemigo disfrazado de uno de los suyos? Tan agotado como estaba, habría sido una cuestión sencilla para él parar el ataque con su tant. Pero no se movió. En cambio, de repente se vio invadido por un diluvio de pensamientos y rostros. Su cuidadora de la infancia, la madre de Mayu. El otro Jinchuriki tomado por Akatsuki antes que él. Rai. Mayu. Shirakumo. El agente encubierto en el país de la tierra. Temarítico. Y ahora, Kakashi. Habían muerto muchos antes que él. Por su culpa. Si no fuera por él, ¿estarían todavía vivos? El Anbu estaba casi encima de él, la espada brillando a la luz del sol, y Naruto pensó fugazmente. ¿Importaba? Con los ojos desorbitados, Karin no podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué no se mueve? El atacante Anbu, aprovechando la oportunidad, se dirigió directamente hacia Naruto. Lo dejó completamente expuesto y, conociendo a Naruto, tuvo muchas oportunidades de evadir el ataque. Y, sin embargo, por alguna razón, no se movió. Con los ojos fijos en la espada que descendía, se sacudió hacia adelante. Las cadenas habían desaparecido una vez que Gaara cayó inconsciente, y no salieron de ella una segunda vez. Iba a ser demasiado tarde, Naruto. Gritó ella. Sonido metálico. De repente, una espada chocó con la espada del Anbu. Karin tardó otro segundo en procesar que era la de Naruto. De alguna manera, de repente, Naruto había respondido. El golpe hizo que el Anbu se sacudiera hacia atrás. Su máscara se desprendió y cayó de su rostro, para revelar a un joven con anteojos. Ante eso, una leve mirada de reconocimiento y sorpresa se dibujó en el rostro de Naruto. ¿Trabajas para Akatsuki? Los labios del hombre se curvaron hacia atrás. Pensé que probaría suerte, dijo, sin responder a la pregunta de Naruto. Pero, su mirada se dirigió hacia un costado, donde Gaara yacía inconsciente. Mientras que las cadenas de Karin habían desaparecido, el Chunin de la arena flotaba protectoramente frente a él. Supongo que me arriesgaré en otra ocasión. Casi burlonamente, se ajustó las gafas y luego, dando un paso atrás, desapareció. Pasó un momento y Naruto se tambaleó. Karin se puso en posición de alerta y se apresuró a avanzar. Naruto. Sin pensarlo, lo agarró del brazo. ¿Por qué no se había movido antes? ¿Estás herido? Detente, dijo Naruto. Karin parpadeó. ¿Detener qué? Deja de hablarme como si me conocieras. Naruto, suéltame. Cuando Karin no se movió, Naruto levantó la voz. Suéltame. Asustada, Karin soltó su brazo. Nunca lo había visto así antes. Instintivamente, buscó a ciegas su firma de chakra, y lo que encontró hizo que su corazón se desplomara.
Cuando habían luchado en los exámenes Chunin en el país del viento hace tantos años, él había sido despiadado y decidido, concentrado únicamente en su propio equipo. Cuando había visto a Naruto en el país de la hierba, su chakra había parecido serpenteante, pero aún así tenía un propósito. Cuando se habían cruzado en el bosque de la muerte y en los campos de entrenamiento, él había sido reservado y controlado. Ahora, mirando a Naruto, la única palabra que vino a la mente de Karin se perdió. Y la causa de todo, la mirada de Karin se dirigió al cuerpo inmóvil que tenía entre sus brazos. ¿Era él el maestro de Naruto? La firma de chakra del hombre se estaba desvaneciendo rápidamente, pero ella aún podía captar un destello de algo. Naruto, tal vez pueda ayudarte. Naruto no respondió. Quizás no la había escuchado o quizás la estaba ignorando. Cualquiera que fuera el caso, el tiempo se estaba acabando. Karin sintió que se le tensaba la mandíbula. Aunque nunca había curado a nadie que estuviera inconsciente, tenía que intentarlo. Karin abrió la boca del hombre con una mano libre, Naruto se sacudió, y presionó su brazo contra sus dientes. Sintió que los caminos perforaban su piel y la sangre, que brillaba con su fuerza vital, goteaba hacia su boca. Karin podía sentir que perdía fuerza rápidamente, pero apretó el brazo, exprimiendo cada gota que pudo en el otro hombre. No pasó nada. ¿Qué estás haciendo? Ignorando a Naruto, Karin gritó. Muerde. Pasó un momento. Y otro más. ¿Dónde estoy? El sol estaba saliendo temprano por la mañana y los habitantes del pueblo estaban en el mercado. Caminando por un sendero que serpenteaba a través del pueblo, saltaba emocionado sobre las puntas de los pies. ¿Emocionado? Él. Kakashi, dijo una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Miró hacia arriba, y vio a su padre sonriéndole. Papá. ¿Estás tan feliz de finalmente comenzar a asistir a la academia mañana? Él le devolvió la sonrisa. ¿Sí? Deberíamos hacer algo para celebrar. ¿Qué te gustaría? Y... Oye, Kakashi. Una nueva voz interrumpió sus pensamientos. ¿Estás ahí, bastardo? Se dio la vuelta y vio a Obito y Rin acelerando para alcanzarlo. Cuando miró hacia atrás, su padre ya no estaba. ¿Pasa algo, Kakashi? Preguntó Rin con curiosidad. No es nada, respondió. El sol estaba alto en el cielo y le pegaba con fuerza en la nuca. De repente, algo duro le golpeó la cabeza y se estremeció. Kakashi. Escuché de Minato que casi te matan en esa última misión. No, Kusina, no exageremos, dijo la voz de su maestra. ¿Me estás diciendo que tener 10 costillas rotas y una pierna enyesada es una exageración? Lentamente, cojeando, se alejó de la mujer enfurecida, cuando sintió que algo le golpeaba la espalda. Se giró y vio a dos genin que lo miraban con sospecha. Kakashi, sensei, dijo Rai. ¿No cree que ya es hora de que nos muestre lo que hay debajo de esa máscara? Bueno, ¿qué tal un poco de ramen? Dijo. Si eres lo suficientemente rápido, tal vez puedas atrapar algo. El rostro de Rai se iluminó, pero Mayu sacudió la cabeza con decepción. Entonces, ¿puedes comer hasta saciarte y luego dejarnos la cuenta otra vez, sensei? Sonrió. No puedo hacerte entender nada, ¿verdad? Miró hacia el cielo. El sol comenzaba a ponerse y el aire se estaba enfriando. Creyó ver el tenue contorno de la luna en la distancia. Vamos, sensei, date prisa, me muero de hambre, dijo Rai. ¿Sensei? ¿No vienes? Preguntó Mayu con curiosidad. Curiosamente, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que faltaba algo, pero no sabía exactamente qué era. Ya voy, dijo jovialmente, tratando de restarle importancia. Justo cuando estaba a punto de seguir las espaldas de sus estudiantes, sintió una mano que le agarraba el brazo. Sensei, dijo una voz. Kakashi abrió los ojos. Le tomó un momento reorientarse. Le dolía el cuerpo. Podía sentir un chakra extraño que lo recorría y lo recomponía. El ojo que le faltaba ya no le quemaba y la herida en el pecho se había reducido a un simple latido. Y a pesar de todo, el rostro borroso de Naruto lo miró, sorprendido e inseguro. ¿Sensei? Soy yo, graznó Kakashi. Mechones de pelo rojo se derramaron a su alrededor. Al mirar a su lado, Kakashi vio a la chica que le había recordado a Kusina. Estaba inconsciente, su rostro pálido y demacrado. Había un sabor metálico en su boca, sangre. Pero antes de poder pensar más en ello, sintió que la cabeza le daba vueltas y luego, una vez más, perdió el conocimiento. Hinata estaba empezando a perder la cuenta de cuántos había podido salvar y a cuántos había aliviado el sufrimiento.
Afortunadamente, no estaba sola. Se había topado con varios otros ninjas médicos y habían dividido la aldea en sectores para que cada uno los cubriera. Ante semejante desastre, el hecho de que Hinata pudiera contribuir de esa manera le generó un creciente sentimiento de orgullo por el trabajo que había elegido. Se preguntó qué pensaría su padre si la viera ahora. Hinata bajó las manos de su último paciente y se volvió hacia el preocupado Pslin. He estabilizado su condición por ahora, pero llévala al hospital. Escuché que los Ambu han erigido una barrera, así que deberías estar a salvo allí. Gracias, dijo el Chunin, levantando a su paciente. Aunque su rostro todavía estaba pálido, su respiración se había calmado un poco. Si hay algo que pueda hacer, ir. Con un asentimiento, el Chunin desapareció. Hinata dejó escapar un suspiro y se puso de pie. Como era de esperar, estaba empezando a sentir la tensión de haber usado su Byakugan tantas veces. Afortunadamente, la batalla parecía estar llegando a su fin. Si bien el número de heridos todavía era desproporcionado en relación con el número de manos disponibles para ayudar, las heridas se estaban volviendo menos críticas. Hinata se había girado para pasar al siguiente distrito, cuando escuchó un sonido. Tosiendo. Hinata reactivó su Byakugan, levantó las manos en posición defensiva y avanzó con cautela. Allí había un hombre, escondido detrás de lo que solía ser una farmacia, pero que ahora era una ruina humeante. Hinata giró en la esquina y vio al hombre, pálido como la muerte y con el pelo negro. Nunca lo había visto antes, pero de alguna manera le resultó extrañamente familiar. Justo cuando apareció ante su vista, se encorvó y se levantó. La sangre salpicó el suelo. Ella no sabía si era un aliado o un enemigo, pero había hecho un juramento de proteger a los heridos, así que preguntó, ¿estás bien? Al oír su voz, el hombre se sobresaltó, con los ojos cansados y desenfocados. Por un momento, la miró, pero Hinata tuvo la extraña sensación de que en realidad no la estaba mirando. Un instante después, estalló en otro ataque de tos sangrienta. Había sido una pregunta estúpida. Con solo mirarlo, se dio cuenta de que se estaba muriendo. Sin dudarlo más, Hinata se abalanzó hacia él. En el momento en que lo tocó, el hombre se puso rígido, pero tan pronto como el brillo del ninjutsu médico emanó de sus manos, las líneas de su rostro se relajaron un poco. Mientras Hinata examinaba más a fondo su cuerpo, sintió que fruncía el ceño. Este hombre no era una víctima de la batalla. No, la enfermedad en su cuerpo era una que había avanzado a lo largo de muchos años. A juzgar por el nivel de daño en sus órganos internos, parecía como si hubiera comenzado en sus pulmones, antes de extenderse al resto de su cuerpo. Su hígado y riñones también estaban más allá de la reparación, probablemente como resultado del abuso de analgésicos. Hinata había visto algo similar en algunos shinobi mayores, aunque era la primera vez que veía este nivel de destrucción en un hombre tan relativamente joven. Era un milagro que estuviera consciente. Por un momento, Hinata consideró hacer lo que había hecho por tantos otros hasta el momento. Detener el débil latido de su corazón y permitir que el hombre se fuera en paz. Probablemente era la opción más amable, dado el dolor que debía haber sentido. Pero justo cuando puso sus manos sobre su corazón, lo escuchó susurrar roncamente. Sasuke, Hinata se detuvo. ¿Como en Uchiha Sasuke? Después de un momento de pausa, se apartó. Colocó las manos sobre la cabeza del hombre y presionó varios puntos clave en su cerebro. Poco a poco, Hinata sintió que se relajaba mientras las endorfinas analgésicas se extendían por todo su cuerpo. No había mucho más que ella pudiera hacer por él. Incluso con la ayuda de su Byakugan, eso estaba mucho más allá de las capacidades de Hinata. La enfermedad que asolaba su cuerpo era como 1.000.000 de pequeñas partículas de polvo esparcidas por todo su sistema, destruyéndolo de adentro hacia afuera. Pero algo en sus ojos le decía que aún no estaba listo para irse. Hinata decidió llevarlo al hospital y, una vez que terminara la batalla, buscaría a Sasuke. Aunque no lo conocía muy bien, apenas había hablado con él a pesar de que habían estado en el mismo año de la academia, supuso que debía haber una buena razón para que el hombre moribundo lo hubiera llamado por su nombre. Se escuchó un relámpago y el sonido de 1000 pájaros cantando resonó en el claro. Antes de que el equipo de ninjas enemigos pudiera tomar represalias, Sasuke había destrozado sus abdómenes en línea recta. 3 cuerpos cayeron al suelo en una caída idéntica. El sonido ensordecedor se desvaneció cuando se enderezó, sus ojos brillaron débilmente con el Sharingan. Sasuke. Advirtió Sakura. No necesitaba perder el tiempo. Sasuke ya se estaba girando, su kunai se movía como un borrón mientras atravesaba lo que parecía ser una marioneta humanoide que se acercaba sigilosamente a él.
Sus ojos siguieron el débil brillo de la cuerda de chakra que conectaba a la marioneta con su amo, y lo siguió con una rápida ráfaga de shuriken. Su puntería fue certera. Con un sonido crujiente, un cuarto cuerpo cayó de un árbol y aterrizó con fuerza en el suelo. Sakura corrió hacia Sasuke, sus ojos brillaban de admiración. Eso fue increíble. Pero no esperaba menos de ti. Sin responder, Sasuke observó los cuerpos en el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿eso era suficiente? ¿Había logrado acortar la distancia aunque fuera un poco? ¿Con la forma en que estaba ahora, sería capaz de derrotar a Kakashi? ¿Naruto? ¿Su hermano? Espero que todos estén bien, dijo Sakura, mirando hacia los tejados que se asomaban a lo lejos. ¿Crees que deberíamos regresar? Estarán bien, respondió Sasuke. Voy a revisar el perímetro una vez más. Sin esperar una respuesta, se fue. Los pasos de Sakura pronto siguieron los suyos. ¿Lo que descubriste allí, valió la pena dejar todo atrás? Cuando hizo la pregunta esa noche, la respuesta de Naruto no fue la que Sasuke esperaba. Si tienes que preguntar, ya sabes la respuesta. Sasuke entrecerró los ojos y sintió que su ritmo se aceleraba. El paisaje que lo rodeaba se volvió borroso. Los pasos de Sakura se desvanecieron detrás de él. Jiraiya-sama. Un ambú apareció ante él, con la cabeza inclinada en señal de deferencia. Los ninjas del sonido han sido llevados para ser interrogados, tal como usted ordenó. Los ninjas Ame se han retirado y los ninjas San restantes se han rendido. Muy bien, respondió débilmente. Tan pronto como la barrera cayó, con Jiraiya distraído, el ninja renegado Sasori desapareció de la batalla. Presumiblemente, había huido de la aldea. Con la desesperación con la que la arena oculta había estado buscando al tercer Kazekage, sin duda estarían muy interesados en la información que Jiraiya ahora tenía para ellos. Se planteó la pregunta de qué tan involucrados habían estado los de la arena en la invasión, así como qué tan profundamente Akatsuki había logrado infiltrarse en cada aldea. Jiraiya-sama, ¿cuál es su próxima orden? Parecía que algunos de los Anbu habían tomado las últimas palabras del tercero bastante literalmente. Te lo dejo a ti. Quizás estaban destinados a ser tomados de esa manera. Con el corazón encogido, Jiraiya pensó en lo que inevitablemente le esperaba. También habría que llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la hoja oculta. Dado el nivel de maestría de Sasori en el manejo de marionetas, Jiraiya se habría sorprendido si no hubieran incluido a 1 o 2 agentes encubiertos en sus filas. Eso explicaría en gran medida cómo semejante desastre había logrado colarse justo debajo de sus narices. De pie en el tejado, Jiraiya observó los restos humeantes de la aldea que lo rodeaba. Una brisa fría barría la zona. Una hoja solitaria se arremolinaba en el aire. Cuando Kakashi abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el campo de batalla. Estaba en una habitación de hospital improvisada, con una vía intravenosa conectada a su brazo. Parecía un gesto sumamente innecesario. Kakashi no se había sentido tan bien en años. Lo que fuera que lo había arreglado había curado por completo incluso sus costillas rotas de su pelea con Naruto la semana anterior. Estaba tenuemente iluminado, tal vez era de noche o tal vez era un nuevo día. Kakashi no podía decirlo debido a las cortinas que rodeaban su cama, separándolo de sus vecinos. Los gemidos y murmullos de una docena de personas más sonaban en su vecindad. Una sola figura estaba sentada junto a la cama, con la cabeza roja apoyada en sus manos. Naruto. Dijo Kakashi. Al oír su voz, Naruto levantó la vista de inmediato. Al ver el rostro de Kakashi, su expresión se transformó en alivio. ¿Estás despierto? ¿Qué pasó? Ese ninja cazador que estaba con Zabuza se acercó sigilosamente a ti. Ya veo. Fui demasiado descuidado. Kakashi tragó saliva con fuerza, reprendiéndose en silencio. Pero Naruto negó con la cabeza. No, es mi culpa. No maté a ese ninja cazador cuando tuve la oportunidad y él intentó vengarse. Kakashi hizo una mueca. El recuerdo agudo de haber sido apuñalado en el pecho estaba regresando a él en fragmentos. Él vino a mí en mi punto ciego. Levantándose sobre sus codos, se tocó el pecho vendado con una mano. Pensé que estaba perdido, seguro. Gracias, Naruto. No fui yo. Oh. Karin es quien te curó. ¿Karin? Repitió Kakashi pensativo. Una tras otra, la chica estaba llena de sorpresas. Bueno, tendré que agradecerle personalmente entonces, cuando pueda. En privado, pensó que también tendría que preguntar por su linaje. Naruto asintió. Sí. ¿Cómo está el resto de la aldea? ¿Hay más muertos? Preguntó Kakashi tan alegremente como pudo.
Menma intentó ir tras Aku, pero, bueno, ahora está estable. Y lo último que supe de Sasuke y Sakura es que todavía estaban en el grupo de búsqueda de heridos. ¿Alguien más? El Hokage está muerto. Kakashi respiró profundamente. Se llevó una mano al puente de la nariz y se la pellizcó. Ah. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Varias camas más allá, el ocupante comenzó a toser lo que parecía ser la mitad de su pulmón. De repente, Kakashi pensó en la última vez que habían estado juntos en el hospital, durante los exámenes Chunin, en la arena oculta, cuando Naruto se había desmayado por los efectos del sello tabú. En esa ocasión, Naruto había sido el que estaba en la cama del hospital. ¿Sabes? Nada de esto es tu culpa, si eso es lo que estás pensando, dijo Kakashi. Naruto se encogió de hombros. Aunque no sea mi culpa, soy una de las razones por las que esto pasó. Tanto hoy, como antes. No se equivocaba en eso. Dondequiera que la tragedia ocurriera alrededor de Naruto, su condición de Jinchuriki siempre había jugado un papel. ¿Está todo bien, Naruto? Tú eres el que está en el hospital. Usted sabe lo que quiero decir. Se hizo el silencio. Las cortinas que rodeaban la cama se sacudieron cuando un par de médicos maldiciendo pasaron corriendo. Kakashi sintió que se le dormía el pie. Finalmente, Naruto dijo en voz baja. Es difícil, Sensei. Lo sé. ¿Alguna vez se vuelve más fácil? Kakashi lo pensó, pensando en todas las veces que él mismo había rezado ante las tumbas de sus antiguos compañeros de equipo. Un poco, con el tiempo. No hubo respuesta de Naruto, quien en cambio miró hacia su regazo. Kakashi sintió que su mirada se suavizaba. Su estudiante había llevado una vida difícil, excepcionalmente difícil, incluso para un ninja. Y cuando Naruto se guardaba tantas cosas para sí mismo, cada vez era más fácil olvidar lo joven que todavía era. Las cortinas volvieron a temblar. Esta vez, alguien entró en la habitación contigua. Mientras las voces comenzaban a murmurar, Naruto se levantó para irse. Kakashi se aclaró la garganta. Nuestro equipo, visitemos juntos su tumba pronto. Era algo que había querido mencionar desde hacía tiempo y se sentía avergonzado de haber tardado tanto en hacerlo finalmente. Naruto se detuvo, dándole la espalda a Kakashi. Pasó un momento de calma en el que se oyeron voces desconocidas en la penumbra y Kakashi contuvo la respiración. Y luego asintió. Está bien, dijo con voz tensa. Como era un procedimiento estándar en el campo de batalla, Hinata fue detenida por los Anbu que custodiaban la barrera que rodeaba el hospital. Mi nombre es Iga Hinata. Soy un ninja médico de nivel Chunin y estoy aquí para transferir a un paciente a cuidados intensivos. ¿Identificaste al paciente? No, no pude. El Anbu asintió y dio un paso atrás para indicarles a los demás que les permitieran entrar temporalmente, cuando su cabeza giró hacia el rostro del hombre. En cualquier otra situación, habría sido casi cómico ver cuán lejos saltó el Anbu. Uchiha Itachi. El pulso de Hinata se aceleró y conectó los puntos en un instante. Eso explicaba la extraña sensación de familiaridad. El hombre no solo se parecía a Sasuke, sino que era un infame ninja renegado de rango S. En la orientación médica de Hinata, lo habían catalogado como un ninja de categoría 5. Alguien a quien todos los ninjas médicos deberían huir al ver, independientemente de si quedaban heridos en el lugar. Otros 3 Anbu ya habían aparecido como respaldo, y Hinata sabía que si lo dejaba continuar por más tiempo, muy bien podría enfrentarse a un pelotón entero, agentes que estarían mejor si luchaban en el campo, en lugar de intentar arrestar a un hombre ya medio muerto. Por favor, doy mi palabra como médico de que este hombre no está en condiciones de ser una amenaza para nadie, dijo Hinata. Uchiha Itachi es un maestro del engaño, espetó el Anbu. No te muevas, médico. Hinata dudó. Independientemente de la identidad o el pasado del hombre, se estaba muriendo y necesitaba atención médica inmediata. Sin embargo, fuera como fuese, frente a la jerarquía, la opinión de un simple Chunin tenía muy poco peso. Ella bajó el cuerpo del hombre al suelo, y en un instante los Anbu lo atacaron. La última vez que Naruto salió de su apartamento, caminó por un mercado abarrotado y bullicioso, lleno de los sonidos de los aldeanos que realizaban su rutina diaria. Aquí y allá, había atraído susurros y, a veces, miradas fulminantes, y había captado fragmentos de conversaciones mundanas sobre la vida cotidiana. Ahora, cuando regresaba a su apartamento, el camino estaba en silencio, interrumpido solo por los gritos ocasionales de los exploradores y los médicos que pasaban. El último de los incendios acababa de ser apagado. Ni una sola parte del pueblo estaba intacta. Por lo que había oído en el hospital, había al menos varios cientos de muertos, en su mayoría Chunin.
Si bien habían logrado capturar a algunos ninjas enemigos, la división de inteligencia tardaría un tiempo en poder extraer información útil, y para entonces, algunos temían que fuera demasiado tarde. Las perspectivas para la hoja oculta eran sombrías. Y en ese momento, cuando más necesitaban un liderazgo fuerte, el Hokage estaba muerto. La situación no podría haber sido peor. Irónicamente, más allá del humo oscuro que aún cubría la hoja oculta, el cielo estaba despejado y azul. Era un día hermoso. El camino a casa ya se había grabado en los músculos de Naruto desde hacía mucho tiempo. Paso a paso, atravesó las ruinas humeantes de la aldea. Incluso sin los puntos de referencia familiares que lo guiaran, Naruto no tardó mucho en encontrar su apartamento. O, mejor dicho, lo que quedaba de él. Un trozo de un edificio adyacente lo había atravesado. Lo único que quedaba ahora era una pila de ladrillos. Todas sus posesiones, por escasas que fueran, sus libros, su tan de repuesto, habían desaparecido. No había considerado que su apartamento hubiera quedado reducido a un montón de escombros, pero supuso que no había ninguna razón para que se hubiera salvado. Naruto se sentó en una solitaria losa de roca y apoyó la cabeza sobre los nudillos. Una brisa sopló en el lugar y cerró los ojos. Su cabeza, antes llena de un ciclo interminable de preguntas, finalmente se sintió clara. Naruto nunca había entendido realmente por qué él, de entre todas las personas, había sido el hijo del cuarto Hokage. ¿Por qué lo habían convertido en Jinchuriki y por qué sus compañeros de equipo habían muerto? ¿Por qué, incluso ahora, seguía vivo y respirando? Pero resultó que la respuesta que había estado buscando era algo muy simple. Naruto no podía hacer nada por lo que le había sucedido. Mataba, a veces porque su misión lo requería y, a veces, de forma innecesaria. Sus compañeros de equipo habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y habían pagado por ello con sus vidas. Kakashi también debería haber muerto, pero había tenido la suerte de que alguien que pudiera sanarlo estuviera allí, en el lugar correcto, en el momento correcto. O tal vez, fue porque Naruto una vez decidió, por capricho, ayudar a una niña hambrienta. En definitiva, no había ninguna razón que explicara por qué sucedían las cosas. Solo había consecuencias, y quien quedara después no tenía otra opción que recoger los escombros. Era un mundo cruel e injusto. ¿Tenía que ser así? Naruto abrió los ojos y alzó la mirada hacia el cielo. El vasto cielo azul comenzaba a adquirir un tono anaranjado a medida que el sol comenzaba a ponerse. Mañana también saldría y se pondría el sol. Aunque la hoja estuviera de luto, el mundo seguiría moviéndose. Lentamente, Naruto se llevó una mano al pecho. El vacío seguía ahí y tal vez era cierto que nada podría llenarlo. Pero a pesar de todo, Kakashi estaba vivo. Y en ese momento, Naruto también estaba feliz de estarlo. La otrora vibrantemente iluminada vida oculta de la hoja había caído en la oscuridad. Las puertas se cerraron de golpe y los Ninken rondaron el perímetro. Se había erigido una nueva barrera de detección alrededor de los muros en ruinas. La patrulla fronteriza rechazó a los posibles visitantes y los permisos de salida se suspendieron temporalmente. Con el fin de la invasión, la noticia de la muerte del tercer Hokage se difundió rápidamente y la aldea entró en modo de confinamiento. Dentro de la aldea, los genin ilesos recibieron instrucciones de guiar a los ciudadanos que habían quedado sin hogar hacia refugios para recibir ayuda, mientras que los Chunin y Junin sanos se dividieron en escuadrones y se les dio la instrucción de ayudar en la reconstrucción o en la recopilación de información. Mientras la fuerza de tortura e interrogatorio, liderada por el infamemente marcado Ibiki, se dirigía a un bloque de la prisión de la División de Inteligencia, los miembros del equipo de análisis se dividieron en varios sectores diferentes. Su líder, Yamanaka Inoichi, estaba curiosamente ausente. Su única hija acaba de morir en el hospital, le susurró un agente a otro. He oído que es veneno. Ninguno de los ninjas de la arena a los que interrogaron sabía cuál era el antídoto, con eso, dirigieron una mirada desagradable hacia el solitario habitante de su celda, un joven de cabello rojizo con ojos delineados por el negro. Cuando las otras celdas estaban abarrotadas de cautivos, su trato especial se debía al hecho de que era el anfitrión de una bestia con cola. Sin embargo, aunque se habían tomado las medidas adecuadas para contenerlos y las cosas se salían de control, Gaara de la arena oculta había estado hasta ahora inesperadamente tranquilo en sus grilletes. De hecho, parecía estar pasando la mayor parte de su tiempo meditando. El informe dice que mató a su propia hermana, dijo el agente. Supongo que es cierto lo que dicen sobre estos Jinchuriki. Te hace preguntarte por qué no encerramos a los nuestros. Cállate, le advirtió su compañero agente, señalando la celda.
Los ojos de Gaara se habían abierto y los miró con el ceño fruncido. Incluso con los barrotes de la celda que separaban al joven de los agentes, sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. No nos mires así ahora, dijo el agente con el ceño fruncido. Estás a salvo ahora mientras los altos mandos deciden qué hacer contigo. Como ya era habitual, Gaara no respondió. Su rostro no se movió. Si no fuera por el brillo de la luz en sus ojos, habría parecido un cadáver. Durante la noche, Gaara continuó esperando el momento oportuno. Pensamiento. Las nubes llenaban el cielo y ocultaban la luna. Era una noche oscura, doblemente oscura por la ausencia de la luz que habitualmente emanaba del pueblo. Las únicas luces que había ahora eran las del hospital y las antorchas de los centinelas que paseaban por los muros. Aunque el ciudadano medio podría haberse mostrado reacio, para Jiraiya fue una visión más que bienvenida. Menos gente caminando y una visibilidad limitada simplemente hicieron que fuera más fácil que nunca irse sin atraer atención no deseada. Especialmente cuando ya había tenido dificultades para librarse del ambú que lo perseguía. Jiraiya envió un clon de sombra para distraer al centinela más cercano y escaló ágilmente la pared. Al llegar a la cima, se quedó quieto por un momento, escuchando el viento. Estaba tan oscuro que ya ni siquiera podía ver los tejados de la aldea. O al menos, lo que quedaba de ellos. El pueblo estaría bien, se dijo a sí mismo. Había cumplido con su deber. El pueblo sufriría durante un tiempo, pero todo estaría bien. Siempre lo estaba. Te lo dejo a ti. Esas habían sido las últimas palabras del tercero para Jiraiya. Sin duda, había querido que finalmente se estableciera como Hokage. Sin embargo, Jiraiya pensó que, con la sangre fresca en sus manos, se merecía un descanso. Uno largo, en el que pudiera escribir, beber y disfrutar de la compañía de una bella mujer, no necesariamente en ese orden. De todos modos, sería un Hokage terrible, Jiraiya intentó razonar consigo mismo. No pertenecía a esa pequeña oficina, firmando papeles y dando órdenes a la gente desde lejos. Necesitaba estar en el campo, reuniendo información para la aldea, como siempre lo había hecho. Podía imaginar la expresión en el rostro del tercero. Decepcionado, triste. Aún así, Sarutobi-sensei lo habría entendido. Adiós, dijo. El viento llevó su voz a la oscuridad de la noche. A lo lejos, un Ninken levantó las orejas y ladró hacia la pared. Pero no había nadie allí. Tan pronto como Ichiraku Ramen apareció a la vista, Naruto dejó escapar un suspiro. De alguna manera, afortunadamente, el edificio había quedado más o menos intacto. Incluso si hubiera sido destruido, la popularidad del puesto de ramen aseguraba que lo habrían reconstruido. No obstante, había algo tranquilizador en él, al menos, haber sobrevivido a la invasión. Sin embargo, cuando Naruto se acercó, se dio cuenta de que las luces estaban apagadas y que afuera habían colocado un cartel. Cerrado hasta nuevo aviso por período de luto. Gracias por su comprensión. ¿El gato te comió la lengua?, preguntó una voz desconocida. Naruto parpadeó y miró a su derecha. Le tomó un momento localizar la fuente. Un sapo, posado justo al lado del cartel, con su piel áspera mimetizándose con el suelo. Sostenía un pergamino en la lengua, que le ofreció a Naruto tan pronto como lo vio. Después de dudar un momento y comprobar rápidamente que no fuera una trampa, Naruto lo abrió y reveló un pergamino lleno de una hermosa caligrafía. Reconoció al instante la letra. Era la de Jiraiya y supo al instante lo que significaba. Jiraiya estaba abandonando la aldea. Aunque fue una desgracia para la hoja, no fue difícil averiguar sus razones. Como Chunin, a Naruto se le había permitido leer el informe completo. Si bien detener a Gaara había jugado un papel importante para terminar con la invasión, uno de los otros jugadores principales había sido Jiraiya, quien finalmente había matado a Orochimaru. Aunque Naruto no conocía toda la historia detrás de la grieta que había separado al trío de sabios, sabía lo difícil que debió haber sido la decisión para Jiraiya. Contra todo pronóstico, Naruto había estado esperando que Jiraiya se quedara después, pero el sabio no era llamado ermitaño por nada. Sin embargo, por lo que se escuchaba, los otros ninjas esperaban que Jiraiya asumiera el puesto de Hokage. La pregunta era, ¿con el hombre desaparecido, quién asumiría el mando? El sapo que había entregado el mensaje de Jiraiya tenía una composición corporal interesante. Su propia sección media parecía estar formada por un pergamino. Sin duda, estaba relacionada con la otra parte de la carta de Jiraiya. Una vez que se aprendió la carta de memoria, Naruto hizo un gesto hacia el sapo, que saltó hacia su cara. De un solo salto, se retorció en su boca y se lo tragó.
Naruto resistió el impulso de vomitar y se limpió la baba de los labios. De repente, con el rabillo del ojo, vio un movimiento. ¿Ambu? ¿Lo estaban siguiendo? Naruto siguió adelante como si no lo hubiera visto. Sin embargo, ahora que sabía que lo estaban siguiendo, pronto se dio cuenta de que otros dos que estaban cerca seguían cada uno de sus movimientos. Parecía que por fin había llegado el momento. Tendría que enfrentarse a aquello que había estado posponiendo durante los últimos años, su destino. Pero a diferencia de antes, Naruto podía sentir la determinación ardiendo en su pecho. A diferencia de antes, sabía que estaba listo. ¿Quién eres? Alguien que va a cambiar este mundo. Los funerales eran una experiencia terrible para todos los involucrados. Si bien era su oportunidad de despedir al difunto, también hacía que sus ausencias se sintieran aún más acentuadas. Todo el pueblo había acudido al gran evento. Incluso los heridos habían acudido con muletas y sillas de ruedas para presentar sus respetos. No había ni una sola persona que no hubiera perdido a un familiar o a un amigo. Hinata sintió que su corazón temblaba cuando vio el rostro pálido de Menma. Con el rostro vendado, había ido a buscarla y le había rogado que ayudara a Ino. Desafortunadamente, ella ya estaba en sus últimos estertores de muerte. En el momento en que Hinata activó su Byakugan, supo que el veneno se había extendido demasiado, bloqueando todos sus sistemas. Lo máximo que podía hacer por su ex compañera de clase había sido aliviar un poco el dolor antes de que sucumbiera por completo. Los compañeros de equipo de Ino, Shikamaru y Tsuji, parecían quedarse sin palabras. Ino no era la única cara familiar que la miraba desde la pared de los muertos. Su antiguo compañero de equipo, Kiba, y su maestro de la academia, Iruka, también habían muerto en acción. Cuando Hinata vio a Kamaru al borde de la multitud, con las orejas y la cola caídas, lo tomó en sus brazos y finalmente comenzó a llorar. Las órdenes desde arriba habían sido abruptas y concisas. Mantén al Jinchuriki, Uzumaki Naruto, bajo vigilancia constante. Evita que te detecten a toda costa. No te involucres en combate. El objetivo es un sabio entrenado. Si el objetivo intenta abandonar la aldea, alerta al Hokage de inmediato. Afortunadamente, su objetivo parecía estar sufriendo de agotamiento de chakra. Además de visitar a un Chunin en el hospital, pasó la mayor parte de su tiempo durmiendo. Curiosamente, mientras la mayoría de sus colegas hacían uso de los refugios de socorro, el objetivo parecía preferir dormir al aire libre. Sin embargo, esa fue la única observación notable realizada después de 2 días completos de vigilancia. Aunque sus dos compañeros operativos de Road no parecían demasiado preocupados, Sai sabía que no debía bajar la guardia. Aunque no había interactuado con el objetivo desde su misión en el país de Wave, el objetivo había dejado una impresión más que duradera. Por supuesto, se guardó esos pensamientos para sí. Por eso, al amanecer del tercer día, cuando Sai de repente se dio cuenta de que no podía alcanzar a los otros 2 miembros de Road, no se sorprendió demasiado al sentir una espada fría presionándose de repente en la parte posterior de su cuello. ¿Por qué me siguen?, le dijo su objetivo al oído. ¿Sabes por qué?, fue su única respuesta. Una pausa. ¿Dónde tienen prisioneros a los del país de Grass? Sai pensó en ello y luego se lo contó. Mientras esperaba el golpe final, pensó distraídamente en el libro ilustrado que nunca había logrado terminar. Sin embargo, en lugar de un dolor punzante en el cuello, sintió que algo duro le golpeaba la cabeza. Unos círculos brillantes llenaron su campo de visión, y luego nada. Cuando Kakashi salió del hospital, pensó que podía considerarse uno de los más afortunados. Si bien le faltaba un ojo, no solo conservaba las 4 extremidades, sino que también funcionaban perfectamente. Otros, algunos de los cuales, al parecer, habían sido dados de baja a la fuerza para dejar lugar a los heridos que llegaban, no estaban tan bien. Incluso con ninjutsu médico a mano, había un límite a lo que sus médicos podían curar. La mayoría de las veces, las expresiones sombrías de los dados de baja indicaban una recuperación larga y laboriosa, o incluso un retiro anticipado. Un hombre con un corte de tazón estaba esperando a Kakashi afuera del hospital. 48, 48, dijo el hombre. Extendió la mano y agarró a Kakashi con fuerza por el hombro. Habían pasado varios meses desde que Kakashi había visto por última vez a Migu y su equipo, quienes habían sido enviados a una misión a largo plazo. ¿Tu equipo?, preguntó Gui. No vi sus nombres, pero, a salvo, dijo Kakashi. ¿Tu equipo? Gui asintió. Estamos bien. Regresamos en cuanto nos enteramos de la noticia. Sacudió la cabeza, con expresión sombría.
No puedo evitar pensar que si hubiéramos estado aquí cuando sucedió, el tercer Lord consideró su caso y tomó la decisión de priorizar la misión de su equipo, dijo Kakashi. No esperaba que la aldea fuera invadida de esta manera, nadie lo esperaba. Gui miró a su alrededor y se acercó a la esquina, seguido por Kakashi. En voz baja, Gui murmuró, no lo entiendo. La barrera de detección, nuestros agentes en el perímetro, ¿cómo algo tan grande nos pasó por encima? La teoría que funciona actualmente es que el enemigo colocó agentes durmientes entre nosotros. Gui exhaló. Por eso cerraron la aldea. Si bien es lamentable, entiendo por qué es una medida necesaria. Aún así, sobre el sucesor del tercero, no lo puedo creer. Kakashi arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Sus pasos sonaron suavemente por el pasillo, atrayendo la atención del guardia. Al ver su rostro, el guardia se puso firme. Señor, ha vuelto. No recibí el aviso, pensé que se suponía que estaría fuera hasta mañana. Manteniendo su rostro serio, le hizo un gesto al guardia para que se fuera. En este momento de gran necesidad, ya no puedo dejar mi puesto. Por supuesto, señor, si pudiera mostrarme su identificación, fijando una mirada fría en el guardia, respondió. Basta. No hay tiempo que perder. Necesito examinar al cautivo. Solo. El guardia tragó saliva. Era nuevo en esa estación, pero había oído los rumores sobre el líder del equipo de análisis. Aunque exteriormente no parecía una figura tan imponente como Ibiki, las habilidades de Yamanaka Inoichi en análisis e interrogatorio eran un recurso invaluable para la aldea. Sí, señor, dijo el guardia abriendo rápidamente la puerta. Sin que él lo supiera, mientras Yamanaka Inoichi pasaba caminando, soltó un kunai escondido en su funda de cintura. Sabía exactamente a dónde ir y se desplazaba con destreza por el laberinto de pasillos. Cuando finalmente se detuvo, se paró frente a una celda solitaria que albergaba a una sola prisionera, una joven de cabello carmesí que presionaba ansiosamente su rostro contra los barrotes, con las manos y los pies atados con cadenas. Naruto. Exclamó encantada. Sin soltar su enge, Naruto asintió. Por supuesto que Karin sería capaz de ver a través de su disfraz. Sus habilidades sensoriales estaban realmente en un nivel diferente al de cualquier otra persona que hubiera conocido antes. Lamento no haber podido venir antes, dijo, con las manos en la espalda. Pero en este momento todos los ninjas extranjeros están detenidos para ser interrogados. Les conté todo lo que sé, respondió Karin al instante. No fue mucho. Entonces, ¿la hierba oculta no fue parte de la invasión? Karin negó con la cabeza. No. Al menos, no que yo sepa. ¿Y no sabes nada sobre Akatsuki? Con una mirada de pesar, Karin volvió a negar con la cabeza. No. Lo siento. Nadie me creerá, pero es verdad. Naruto asintió. Al menos, le creía. Con sus acciones en el campo de batalla, había demostrado ser más que confiable. Quería agradecerte por salvar a mi maestra. Tengo una gran deuda contigo. Para su sorpresa, los ojos de Karin se llenaron de lágrimas. Es la primera vez que alguien me da las gracias. Eso hizo que Naruto se detuviera un momento. Si bien ahora sabía lo talentosa que era la chica del país de la hierba, no sabía casi nada sobre sus antecedentes o su pasado. Pero pensó que quería aprender. Quería saber más sobre Karin, sobre Gaara, sobre los otros Jinchuriki. Quería saber más sobre el mundo, esta vez no desde su perspectiva solitaria, sino desde la perspectiva de los demás. Se empezaron a oír gritos a lo lejos, resonando por los pasillos vacíos. ¿Habían descubierto finalmente su artimaña? Tienes que irte, dijo Karin con un tono asustado. Vienen, no por mí, sino por ti. Lo sé, respondió. Todo estaba tan claro para Naruto ahora. Si su viaje con Jiraiya le había enseñado algo a Naruto, era que el mundo era grande y estaba lleno de posibilidades. Si la supervivencia de Kakashi le había enseñado algo, era que la vida era fugaz. Después de años de búsqueda, ahora sabía lo que quería. Este sistema de sellar bestias con cola en inocentes y obligar a los Jinchuriki a actuar bajo las órdenes de la aldea. El mundo de los shinobi, donde las figuras acechaban en las sombras e involucraban a inocentes en su lucha por el poder. Este mundo en el que sus compañeros habían perecido, en el que sus maestros sufrían diariamente la culpa y la desesperación. Nosotros aguantamos. Naruto ya había tenido suficiente de eso. ¿Quién eres? Alguien que va a cambiar el mundo. Eso fue lo que había dicho el hombre enmascarado. Pero en la opinión de Naruto, un mundo creado por un hombre así no sería mejor que el actual.
Y por mucho que alguna vez se sintiera resentido por haber sido nombrado anfitrión del 9 colas, ahora sabía que eso le daba la capacidad de marcar la diferencia. Naruto extendió una mano hacia Karin. Voy a destruir este mundo. ¿Te unirás a mí? Sin dudarlo, Karin metió la mano entre los barrotes y tomó su mano. En las profundidades de la tierra, un hombre solitario se arrodillaba en una celda aislada. Aunque ya estaba prácticamente ciego, le habían vendado los ojos, le habían escrito un sello en la tela y le habían atado cada miembro con cadenas. La celda tenía el espacio justo para que el hombre pudiera tumbarse cómodamente. Las gruesas paredes de hormigón no tenían puertas ni ventanas y estaban rodeadas por 2 barreras, cada una de ellas vigilada por 4 ambú que se turnaban en turnos de 12 horas. Esta era solo la seguridad visible a simple vista. Numerosos sellos ocultos rodeaban aún más el perímetro, un último mecanismo de seguridad en caso de catástrofe. Incluso con un sistema así, los ambú parecían visiblemente nerviosos. Todos conocían la historia del hombre que estaban vigilando. Sabían que podría matarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos si de alguna manera lograba escapar. Curiosamente, el hombre en cuestión parecía perfectamente contento de permanecer en su celda. De hecho, varias noches de comida y descanso parecían haber devuelto algo de color a sus demacradas mejillas. Una sombra alargada se extendía por el pasillo. En silencio, un hombre mayor se colocó frente a la celda. Iba acompañado de 2 ambú. Curiosamente, el capitán ambú que estaba de guardia nunca había visto antes ninguna de sus máscaras. «Baja la barrera», ordenó el hombre. El capitán asintió. «Sí, Hokage-sama». Dando un paso atrás, hizo una señal a sus hombres. Las llamas de la primera barrera parpadearon, iluminando un rostro severo envuelto en vendas. Luego se apagaron, sumiendo la celda en la oscuridad. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.